para combatir la anemia. Cuando uno tiene establecida esta enfermedad, lo primero, lo que se debe utilizar es una suplementación. Realmente cuando nosotros tenemos una deficiencia de algún micronutriente, es cuando en nuestro organismo los niveles de depósito han reducido o se han reducido dramáticamente. Hola, en el programa de hoy tengo a un súper invitado desde Lima, Perú. Él es nutricionista, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es mi alma mater también. Es Wilber Carrasco. Wilber, es un gusto tenerte en el programa. A Wilber lo conocí a través de los medios sociales también, unas publicaciones muy interesantes que él hace. Wilber, además, es un emprendedor. Tiene su empresa que se llama Nutrición a Todo Terreno, que nos va a contar un poquito sobre la historia de Nutrición a Todo Terreno. Además, es miembro de la Asociación Peruana de Diabetes y miembro del Colegio de Nutricionistas del Perú. Tiene mucha actividad en el ámbito de la docencia. Es docente, profesor universitario con casi 10 años de experiencia y nos va a contar un poquito sobre un gran problema que existe no solamente en el Perú, en muchas partes del mundo, que es el problema de la anemia. Vamos a hablar hoy día sobre la anemia y la nutrición. La importancia de la nutrición. Como ustedes saben, los que me escuchan, los que me ven en los medios sociales, en el podcast, en el canal de YouTube, tengo mis grandes pasiones en salud, que son siempre el ejercicio, la nutrición, las terapias de mente-cuerpo. Pero la nutrición es algo que lo hacemos todos los días. Así que dije, vamos a conversar con Wilber sobre este tema tan importante, tan necesario y tan de actualidad, en especial en lo que está pasando en Latinoamérica, en el Perú. Wilber, es un gran placer tenerte aquí en el podcast. Te agradezco porque te hace el tiempo y nada, bienvenido. ¿Cómo estás? Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias por la gentil invitación que has tenido para poder conversar o poder conocer un poco más sobre esos aspectos que van a afectar a la salud de forma positiva muchas veces cuando la enfocamos adecuadamente, ¿no? Hay que entender pues que la nutrición siempre va a ser la forma más adecuada, una buena nutrición me refiero a prevenir diversas enfermedades, ¿no? Bueno, igual reitero mi agradecimiento de tu invitación a ese podcast y vamos, conversemos de lo que nos apasiona en realidad a los dos. Claro que sí. Hablemos de nutrición, hablemos de alimentarnos bien, hablemos de la anemia. Pero antes de hablar de anemia, quisiera que nos cuentes un poquito más acerca de cómo nació esto de nutrición a todo terreno. ¿De qué se trata nutrición a todo terreno? Eres nutricionista y ya tienes años y has trabajado en diferentes partes del Perú, en la sierra, has estado en Cajamarca, ahora estás en Lima, pero cuéntanos por qué nutrición a todo terreno. Muy bien. Sí, definitivamente yo de profesión soy nutricionista, ya tengo alrededor de unos 10 años de egresado también. Nutrición a todo terreno nace de una idea justamente de una asociación con una colega, la licenciada Ana Toribio, que es una colega muy destacada, muy importante en cuanto a los aspectos nutricionales. Tuvimos esta idea de poder brindar información adecuada. Nace porque actualmente existe mucha información sobre nutrición, pero a veces no es apropiada o no es sumamente discriminada, no hay un filtro. Entonces, ahora pues casi todo el mundo parece tener la autoridad de hablar de nutrición, pero a veces hay mensajes que se pueden distorsionar o se pueden entender mal y eso trae como Así es. consecuencia que exista confusión, que existe de repente esa incertidumbre de cómo uno puede manejar su salud de una manera adecuada mediante la nutrición. Entonces, con la licenciada Ana Toribio, nos pusimos a pensar cómo poder nosotros, desde nuestra perspectiva objetiva, científica, poder brindar mensajes apropiados de nutrición hacia la población de una manera sencilla, simple, que es la forma como debemos transmitir los mensajes. Entonces, esta idea se empieza a gestar desde el año 2023, a partir de marzo aproximadamente, y Ujú. decidimos plantearla en primer lugar, poner este nombre, ¿no? Porque siempre la nutrición está ligada hacia otros aspectos mucho más, digamos, tradicionales o muy, digamos, comunes, siempre ligados a una manzana o alimentos. Pero dijimos, tenemos que romper este paradigma, vamos a hablar de otra cosa, o que nuestro nombre sea llamativo y que a partir de esto genere esa curiosidad de poder investigar de qué trata Nutrición a Todo Terreno.
Aparte, justamente estábamos en una situación laboral también, en otro contexto de nuestro país, fuera de la capital, y se puede entender que fuera de ese contexto se viven otras realidades con respecto a la alimentación, a la nutrición, donde hay mucha carencia en cuanto a esos conocimientos y que simplemente con educación, con información apropiada, se puede prevenir muchísimas enfermedades y mejorar la calidad de vida de una persona mediante la alimentación. Entonces, nace esta idea, este proyecto, que al final se concreta justamente en una empresa que se dedica a poder difundir, en primer lugar, información de calidad con respecto a la nutrición y pues también brindar otros servicios complementarios, ¿no? Pues, que la sociedad necesita y que estamos bastante dispuestos a manejar. Yo en mi experiencia, pues como docente, como nutricionista, clínico también como parte de diversas asociaciones en el país y mi colega también como muy experta justamente en salud pública y maneja también la nutrición clínica, conocemos estos aspectos para poder entender el contexto de la sociedad, porque eso es muy importante. Uno puede saber mucho, pero si no sabes cómo transmitir el mensaje, si no entiendes la idiosincrasia de cada lugar, es muy difícil lograr enviar este mensaje que puede ser oportunamente aprovechable, ¿no? Entonces, nace esta idea, establecerla ya definitivamente como una empresa formal, como deben ser, digo yo, las cosas, y empezar a manejar, a trabajar, a entender los contextos. Hemos estado en diversos lugares, hemos estado en Cusco, hemos estado en Cajamarca principalmente, donde hemos tenido conocimiento de esta situación importante, lugar muy bonito donde se conoce tradicionalmente como una provincia productora de lácteos, pero también de otros productos. He estado, o he tenido la oportunidad de estar en la selva, he conocido el norte del país, he estado en Ayacucho, es decir, en diversas partes de nuestro país donde se tiene una diversidad específica en cada lugar de productos, de alimentos y de comportamientos distintos a ellos. Entonces, buscamos rescatar esa riqueza cultural de nuestro país y poder hacer conocer qué es lo que tiene nuestro país, el Perú, con respecto a su alimentación, ahí a cómo se comporta cada entorno con respecto a esta especie importante que nos acompaña pues día a día. Nos nutrimos y alimentamos diariamente y todo lo que hacemos, yo diría muchas de las cosas está en torno a alimentación. Por ejemplo, celebramos un cumpleaños, tenemos que comer. Hay una celebración, un cumplimiento, algo que poder festejar, siempre está la alimentación presente. Entonces es inherente a nosotros. Correcto, no, te Ujú. felicito. Los felicito porque a mí me llamó mucho la atención el nombre, nutrición a todo terreno. Me encantó. Dije, bueno, qué interesante acá para empezar llama la atención. Y más que todo la idea, también la entendí como que nutrición no solamente es el aspecto de darme una dieta o tengo que ir al nutricionista, a la nutricionista, o no, eso es aburrido. Que hay todavía esa mentalidad muy arraigada en nuestra cultura, lo cual debería cambiar. Ya tiene que cambiar. Siento que está cambiando y esa es justamente una de las ideas de este podcast divulgativo, informativo, por lo mismo que mencionas, que hay demasiada información en el Internet. Uno entra o ve un video en las redes sociales y hay a veces situaciones polarizantes, hay situaciones que no se informan de la manera adecuada o que no se da el contexto adecuado. Entonces, es importante conocer un poquito más lo que pasa detrás de la historia, entender, como dices tú, la idiosincrasia y más que todo en tu caso que has viajado, también cuando tuve la oportunidad viajé por la sierra, trabajé en la selva del Perú, en la ciudad, lógicamente, donde más tiempo también he estado, pero las realidades son diferentes. Vivimos un momento en el mundo en el cual hay un exceso de alimentación, hay una sobreproducción de muchas cosas, pero al mismo tiempo hay carencia de otras. Entonces, hablamos específicamente del Perú, pero sé que la realidad también se ajusta a otros países, Colombia, México, muchos países latinoamericanos, inclusive algunos en Europa, pero la realidad es diferente en cada país. La situación es de que lo que se ve, por ejemplo, lo que tú ves en Cajamarca, lo que viste o lo que yo veía en Nueva Cajamarca o en Moyobamba, no lo ves en Lima, no lo ves en Trujillo, no lo ves en el Cusco, es otra realidad. Y justamente uno de los problemas que más preocupa a nivel de salud pública es el de la anemia. La anemia es un problema
que, bueno, lo venimos teniendo ya por muchos, muchos años. Hay muchísimos países que están trabajando con sus políticas de salud para reducir las tasas de anemia, en especial en los niños. Entonces, vayamos poniendo un poquito el contexto a nuestra conversación y entrando un poco lo que es el tema de la anemia. ¿Por qué hablar de anemia? Entonces, doctor Oscar, usted siempre habla de medicina integrativa, medicina funcional, del ejercicio, de la nutrición. Sí, pero justamente uno de los problemas más comunes de salud que existe y que afecta el desarrollo de las personas, en especial de los niños menores, es el problema de la anemia. Es un problema que no se ha acabado. Vi algunas cifras justamente de la encuesta nacional demográfica de demografía y salud en el Perú. El año 2023, 43% de los niños menores de 3 años sufren de anemia. Y algunas zonas en el país, como por ejemplo Puno, llegan al 70%, que es mucho más alto que lo que se ve incluso en el África, por poner la situación en perspectiva. La anemia, como que no tiene sentido, ¿cómo puede estar sucediendo esto en un país que es tan rico culinariamente, en donde producimos alimentos que son tan nutritivos, la densidad nutricional es tan buena y son sabrosos, además, una gastronomía muy buena? ¿Por qué sucede esto en ciertas partes de nuestro país? ¿Hay algo que no está yendo de la manera más correcta? ¿Hay algo que podríamos cambiar? Nosotros desde nuestro punto de vista de médico, de nutricionista, de divulgadores, podemos hacer muchas cosas. Primero informar, primero hacer conocer de este gran problema de la anemia. Entonces, más que todo, empecemos primero conversando, Wilber, ¿qué te parece sobre estas estadísticas que son preocupantes, son alarmantes? Porque inclusive dentro de Latinoamérica, el Perú es uno de los países que tiene uno de los índices más altos de anemia, mucho más que, por poner un ejemplo, que en México. Cuéntame sobre esto. Sí, lamentablemente el problema de la anemia, si hablamos de los diversos tipos de anemia, la anemia por deficiencia de hierro en el Perú, es un problema que tiene muchos años. Y los altos índices no han reducido, no hemos llegado ni siquiera a poder reducir a un 20%. O sea, están sobre ese 20%. Y en la región, al menos en Latinoamérica, y si hablamos del contexto mundial, estamos a niveles tan dramáticos y elevados como la anemia, pues a nivel de África y parte de Asia. Esta situación se debe muchas veces a políticas, pero el tema o la prevalencia de la anemia va mucho más allá. La anemia es un componente Ujú, que a nivel de desarrollo de un país tiene muchas causas que van ligadas justamente también a la pobreza, y que tiene también como uno de las aristas que hay que tener en cuenta a la desnutrición crónica infantil. Y que ese es otro problema también que nuestro país está llegando, por ejemplo, a niveles importantes, ¿no? Al menos de acuerdo a las estadísticas, la desnutrición crónica infantil está llegando al menos al 12,2% en menores de 5 años. Esto es sumamente crítico porque la desnutrición crónica es un problema que ya no tiene solución, para decirlo de esta forma, porque esto se mide generalmente en el crecimiento lineal o longitudinal del menor. Si el niño no ha logrado un crecimiento durante estos primeros 5 años, hay consecuencias irreversibles en tu organismo, en la salud, que van a repercutir a posterior. Y esto se va a mermar con la presencia de anemia, y generalmente son factores que están directamente relacionados a la pobreza en el país. Y este es otro problema de salud pública. De acuerdo al informe monetario del año 2023 en el Perú, los niveles de pobreza están llegando mucho más altos. Se han aumentado la pobreza en nuestro país. Es decir, si hablamos, por ejemplo, en términos de la canasta básica de alimentación, para poder cubrir las necesidades, se ha establecido un estándar de precios para cubrir esa canasta básica de alimentos y no alimentos, o sea, con lo que las personas viven diariamente. Generalmente este estándar o ese precio o este dinero o monto mínimo para poder sobrevivir o mantenerse asciende a unos 446 soles, aproximadamente unos $117. Es decir, si tenemos una familia de 4 miembros promedio, necesitarían para vivir aproximadamente
unos $468 mensuales. El punto será que en el Perú el sueldo mínimo o el sueldo generalmente básico, promedio mínimo, es de unos $296 aproximadamente. Es decir, las personas no tienen apropiadamente condiciones en las cuales puedan mejorar esta situación. Y eso se repercute justamente en esos datos que estamos justamente evaluando, poniendo en mesa para entender la situación del contexto. Entonces, la anemia como factor que va a mermar esta situación o que va a estar ligada relacionadamente a estos factores de desarrollo en un país, tienen mucho que ver. Los niños con anemia, generalmente en menores de 5 años, cuando tienen niveles bajos de hierro, va a repercutir fisiológicamente porque no va a permitir un adecuado desarrollo a nivel mental, a nivel neurológico. Al no haber un Así es. desarrollo apropiado, no va a existir conexiones neuronales. Esto significa que el aprendizaje no se va a llevar adecuadamente. Y esto va a ir aumentando o generalmente siendo prevalente a lo largo de los años. Y cuando tenemos edades superiores, hay problemas en el aprendizaje, hay problemas a nivel de enfermedades, por ejemplo, más probabilidad de tener enfermedades infecciosas. Estamos hablando que hay presencia, por ejemplo, de paratitosis, enfermedades respiratorias. Ujú. Estamos hablando de problemas en el crecimiento ligados a la desnutrición crónica. En fin, por lo tanto, cuando se llegan a etapas posteriores, en el caso del ser humano en general, hay menor capacidad de trabajo, sea mental o física. Si hablamos de las mujeres, hay mayor probabilidad de tener o de que permanezca esta anemia y por lo tanto sus funciones vitales van a ser disminuidas. ¿Por qué? Porque una mujer, por ejemplo, en edades de edad fértil, van a haber mayores pérdidas de hierro, de basales a través, por ejemplo, de la menstruación. Si hablamos, por ejemplo, de una mujer que tiene anemia por muchos años, y ha tenido la posibilidad o va a estar en un estado de gestación, es muy probable que este niño nazca nuevamente con anemia si es que no se toman las medidas correspondientes. Y ese es el problema. En nuestro país, ¿por qué no baja, no se reduce la anemia? Yo creo que no se ha entendido correctamente el esquema de cómo abordar este problema de salud pública, desde la fisiología, desde el manejo clínico, desde el manejo o la estrategia a nivel de salud pública, poblacional y de repente qué estrategias apropiadas utilizar con respecto a una suplementación de tipo farmacológica y cómo debería ser administrado. Aparte, existe un problema también, no solamente de la población, sino también a nivel del recurso humano que se emplea para abordar este problema. En el Perú, los profesionales especialistas en la materia, es decir, en nutrición, estamos alrededor de unos 9.800 actualmente, cifras de el año 2024. Pero de estos profesionales, quienes tienen más allegada a la población, que generalmente están a nivel del Ministerio de Salud del Perú, que a través de sus entidades, de sus establecimientos, de sus hospitales, que son en mayor volumen que un aspecto privado, solamente participan aproximadamente 3.000 nutricionistas. O sea, hay 3.000 nutricionistas para una población de unos 33 millones de personas. Si hacemos los cálculos, es decir, hay nutricionista por cada 13.500 habitantes aproximadamente. Guau. Esto es totalmente alarmante. ¿Por qué? Porque al no contar con un profesional especializado, entonces tampoco se está llegando o no se maneja adecuadamente este problema. Y esta es una realidad que ha sucedido por años. Yo creo que ese es uno de los principales causas por las cuales no se maneja adecuadamente la estrategia en la reducción de la anemia. Y otro tipo, por ejemplo, de políticas o de mensajes que se pueden dar erróneamente hacia la población. Y aquí hablemos, por ejemplo, de por qué o cómo entender el problema de la anemia en el país. Realmente porque también existe un comportamiento de repente o con desconocimiento o un comportamiento erróneo en los alimentos, qué alimentos consumir o no sabemos cómo consumirlos apropiadamente. A veces pensamos que una alimentación saludable es cara y realmente no, porque los principios de una buena nutrición y una alimentación es utilizar alimentos que yo disponga
mi entorno, en mi región, en mi localidad, que sean agradables y sobre todo económicos. Si yo no tengo recursos apropiados, por ejemplo, para consumir determinado producto, qué sé yo, un filete, un salmón, pero tengo otros productos más económicos, tengo que utilizar esos productos. Pero a veces no tengo la cultura porque hay aspectos como la publicidad o los estereotipos que generan que ciertos alimentos, el consumirlos, me brindan un mejor estatus social o como persona. Pero no es así. Y por esa causa también se está teniendo un consumo inadecuado de alimentos. Y es ahí donde también se vira, por ejemplo, el consumo de los alimentos ultraprocesados, que bueno, ese podría ser otro tema de conversación porque también genera problemas de salud pública bastante graves, como el sobrepeso, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, que en el mundo sigue en aumento y se proyecta básicamente más de 50 millones en el 2025 con este tipo de problemas en el mundo. Entonces, creo que la estrategia va ahí, de contar con un recurso humano apropiado, de tener mejores estrategias, de tener políticas sumamente sólidas y tomarse en serio este problema de la erradicación de la anemia en Perú. Y es ahí como la sociedad, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, es como mejora la calidad de vida de las personas, cómo mejora las tasas de empleabilidad, de desarrollo de un país, de una nación o de una región. Pero hablaba justamente de qué otros factores pueden estar afectando que la población no esté consumiendo. Muy aparte de cuando contar con los profesionales, también tiene que ver con otro aspecto de repente coyuntural o de idiosincrasia de pensamiento de las personas, que son los mitos que están alrededor de la alimentación en torno al hierro y la suplementación. Muchas personas, por ejemplo, piensan que la suplementación con hierro es peligrosa, es dañina. En el Perú, por ejemplo, a los niños pequeños se les suele dar un jarabe, la suplementación que es con sulfato ferroso, y generalmente sí tienen algunos efectos adversos, por ejemplo, la tinción de los dientes, puede ocasionar estreñimiento, pero esto es muy fácilmente corregible cuando va acompañado de una alimentación apropiada y funciona, y cuando es administrado oportunamente. Pero esos mensajes no se transmiten adecuadamente. Yo he sido testigo que personal de salud muchas veces brinda esta información inadecuada, perdón. Entonces eso fortalece las creencias erróneas que tiene la población para no utilizar esa suplementación, ¿no? O está mal suministrada, se da un exceso de suplementación o de repente no se da un seguimiento apropiado en cuanto a la suplementación. Y eso hace que siga y continúe, pero y mantenga justamente esas cifras. Entonces es todo un problema Claro, en conjunto de por qué la respuesta es muy compleja de por qué no se mejora los niveles, o no se reduce, perdón, los niveles de anemia en nuestro país. También tiene que ver con el claro. acceso a alimentos, por ejemplo, tener alimentos más ricos en hierro, que generalmente son de origen animal. Estamos hablando en primer lugar, por ejemplo, la sangre de pollo, que tiene alrededor de 29 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Y para entender un poquito por qué es importante este alimento en cuanto a la cantidad, es porque nosotros requerimos como individuos, al menos distinguimos entre sexo, varones necesitan mínimo su requerimiento diario de unos 8 a 10 miligramos de hierro. En mujeres esto aumenta hasta unos 18 miligramos diarios. Si hablamos de mujeres en gestación puede llegar hasta unos 28, 29 miligramos diarios, ¿no? Entonces, con 100 gramos de este alimento cubro prácticamente el requerimiento diario de una persona. Si hablamos de un estado fisiológico, pues de alta demanda, una mujer, perdón, en gestación, con 100 gramos de ese alimento cubre. Pero si hablamos de otros alimentos aparte de la sangre de pollo, pero es conocida como sangrecita, hablamos de otros alimentos, por ejemplo, de origen animal, como la carne de res, las vísceras, por ejemplo, el hígado de res, el vaso, que tienen altos contenidos también. Y si hablamos de origen vegetal, que también hay muy buenas fuentes de origen vegetal, hablamos, por ejemplo, de las menestras, las lentejas, que en el Perú se conoce de esta forma, que son estas legumbres, estas leguminosas Las legumbres. marrones, tienen alto contenido de hierro de tipo vegetal, que se conoce como hierro noemínico, noem, y estamos hablando de todas las menestras, los frijoles, y por último, en el más bajo nivel,
se encuentran los vegetales de hojas verdes, como la espinaca, la selga, que sí contienen niveles de hierro, pero en menor proporción. ¿Ok? Hasta la Claro. beterraga, inclusive la beterraga, se tiene bien arraigado ese mito que la beterraga, por ser de color roja, va a curar la anemia, ¿no? Entonces se comen extractos y es muy positivo y las personas aseguran que mejora. En realidad el contenido de hierro es muy bajo. Realmente tiene entre 1 o menos de 1 miligramo por cada 100 gramos de alimento. Entonces no ayuda muchísimo. La diferencia entre el hierro que está presente en estos dos tipos de alimentos, o sea, es decir, animal y vegetal, es que el hierro de origen vegetal es más difícil de poder asimilar. Ese es el problema. El de origen animal Ujú, ujú. tiene una tasa de absorción mucho mayor, no al 100%, pero es mucho mayor que el de origen vegetal. Entonces, yo para poder de repente tener un consumo, cubrir mis requerimientos diarios de hierro de origen vegetal, tendría que consumir grandes cantidades. Estoy hablando de alrededor, si hablamos de vegetales, por ejemplo, más de 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos, y esto en la práctica no es algo normal. Entonces, es algo muy difícil de llevar. Entonces es por eso que Claro. debemos combinar estos dos tipos de alimentos, que el de origen vegetal o consumir alimentos de origen vegetal, de acuerdo que son muy positivos y llevar una dieta inclusive vegetariana o vegana impacta positivamente, por ejemplo, los niveles de colesterol o de lípidos séricos y es de una manera beneficiosa, impacta la salud. Pero si hablamos específicamente de esta situación, es necesario aportar de una manera natural, saludable y económica minerales como el hierro para poder ser consumidos y cubiertos diariamente. Yo sé, de paso, estos alimentos son sumamente baratos, ¿no? Realmente ahora, generalmente por este boom, porque se está haciendo más conocido, puede aumentar su costo, pero sigue siendo bastante asequible a la población y es muy fácil de obtener. Creo que esto es una realidad a nivel mundial. El aumento de los precios de los alimentos a partir de la pandemia ha ido en aumento y que esto pone en juego la seguridad alimentaria de diversas regiones. Creo que esto ha sucedido en todas partes del mundo y que es algo que tenemos que considerar. Dado ese contexto, hay que buscar la propia elección para poder abastecer una canasta y que sea nutritiva y que no se encarezca. Excelente, excelente, Wilfred. Nos has dado una clase magistral en lo que es los factores determinantes o los factores sociales de salud. Ha sido de la canasta básica, ha sido por el estado socioeconómico, la parte idiosincrática, la parte cultural y la parte práctica, la parte del alimento. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Wilber. Pienso que para recalcar lo que has mencionado y para las personas que nos escuchan, que nos ven, es importantísimo nosotros como divulgadores, dejar las cosas siempre bien claro. ¿Por qué hablar de anemia? Porque es un problema que es muy prevalente en muchas sociedades, en muchos lugares, no solamente en el Perú, en muchos países del mundo, la anemia. ¿Por qué la anemia? Bueno, de la anemia, como la Organización Mundial de la Salud ya lo menciona en sus estudios o sus estadísticas, la gran mayoría, aproximadamente entre el 65 a 70% son por deficiencia de hierro. Es anemia por deficiencia de hierro. Hay muchos tipos de anemia. Hay anemia por deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12, hay anemia por otras causas, hasta incluso el cáncer, pero estamos hablando en este caso de la anemia por deficiencia de hierro, la anemia ferropénica, que es la más común. ¿Por qué hablar? Tú lo mencionas ya y lo reitero, porque la anemia, sobre todo en los niños, va a afectar su desarrollo cognitivo. Esto es importantísimo que las personas entiendan. El desarrollo de un país y la calidad de vida de las familias, desde los niños, las familias, hasta el país como sociedad, va a mejorar si nos alimentamos mejor. Y eso es algo que debemos entender todos. La población en general, los trabajadores de salud, las instituciones en salud y los gobiernos. Tenemos que darle importancia a las cosas que nos van a hacer una mejor sociedad. Y en la parte básica está la alimentación. Y dentro de la alimentación, enfocar mejor las políticas de salud, el mensaje que damos y decir de que la anemia afecta el desarrollo cognitivo de los niños. Les va a dificultar su aprendizaje en la escuela. Estas tasas que veo, estos números que veo de niños menores de 3 años con unos índices de anemia alrededor del 70% en algunas zonas del Perú es alarmante.
Entonces tú dices, ¿a dónde vamos luego? Sabiendo, como lo has mencionado, que estamos en un país, como muchos países en el mundo, que son ricos en lo que se produce localmente. Ahora, el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y toda la parte estructural, cómo funciona esto, viene justamente dándole importancia y antes de que el niño nazca en el embarazo. ¿Cómo estamos controlando a las embarazadas? ¿Cómo vamos con el embarazo? ¿Cómo vamos con el niño recién nacido en los primeros años de vida? ¿Cómo nos estamos alimentando? Y luego, a medida que el niño va creciendo. Entonces, yo pienso de que ya el problema ya está planteado, los números los estamos conversando, sabemos que es un problema que hay que abordarlo, que requiere un abordaje multidisciplinario, y algo que yo no sabía, siempre aprendo de los invitados, invitadas en el programa, lo que me has mencionado, la cantidad de nutricionistas que hay para la población, lo cual es nos quedamos cortos, definitivamente. Y otra cosa que también menciono yo siempre, en la escuela de medicina, a nosotros no nos enseñan contenido de nutrición y salud de la manera como se debería, se requeriría para poder enfrentar mejor un poco esos problemas. Yo la nutrición la he venido aprendiendo todos los años que ya tengo en la práctica, pero la verdad es que la nutrición no solamente debe ser un campo que debe ser solamente del nutricionista, la nutrición, el médico, los proveedores de salud deben tener conocimientos básicos, al menos un conocimiento, un ABC, lo principal, y luego dejar al nutricionista para que trabaje en esto, digamos, de la mayor parte, de la mejor manera, en conjunto con el médico. Entonces es un enfoque multidisciplinario, pero que hay que darle la importancia de la formación del profesional, de tener más profesionales en el ámbito de la nutrición, a dar el mejor mensaje. Entonces, ya sabemos, la anemia es un problema que es muy común, es un problema de salud pública en el Perú, afecta el desarrollo cognitivo de los niños. Y ahora ya nos has comentado un poquito sobre cuál sería una mejor manera de abordar ese problema de la anemia. Y a nosotros, a las personas, nos gusta el mensaje práctico y algo que me encanta de lo que acabas de mencionar también es la practicidad con la cual nos estás diciendo. La gente nos se preguntará, ok, pero dígame, ¿qué alimento debo comer para mejorar la anemia? ¿Por qué? ¿Es solamente suplementos? Y eso es algo que yo también trato de evitar. Yo utilizo suplementos cuando son necesarios, pero el suplemento, como el nombre lo dice, está para suplementar lo que no comes, lo que no ingieres en tu día a día. Y en algunos casos, en muchos casos se hace necesario. Pero lo principal es cómo del alimento, cómo es que del día a día de lo que estoy comiendo, qué alimentos podría yo comer para mejorar el nivel de anemia. Primero, prestar atención al problema de la anemia, sobre todo en niños, adultos también, lógicamente, y en las personas mayores de edad, que es otro gran problema que existe. Pero vamos enfocándonos ahorita en los menores, en los niños. ¿Qué tipo de alimentos podría yo comer? Nos has mencionado alimentos de origen animal y alimentos de origen vegetal. Y algo que es una realidad, y me alegra que lo hayas dicho también, es la biodisponibilidad o, digamos, qué tan fácil se absorben los componentes que van a mejorar el nivel de anemia de los productos animales y de los productos vegetales, porque hay muchísima controversia. Hay mucha controversia, sobre todo en la carne de origen animal, las carnes rojas. Se ha demonizado muchísimo y hay muchos estudios que no vamos a entrar en detalle ahora, porque sería un tema completamente aparte relacionado, pero es un episodio completo que podríamos hacer de eso. Pero la idea es entender de que primero los estudios científicos no todos miden las cosas de la misma manera, se estudian en poblaciones diferentes y definitivamente hay estudios que solamente indican una asociación. Son estudios de casos controles, son estudios observacionales, son estudios que no indican que este tipo de alimento causa este problema. En especial se ha hecho mucha publicidad del consumo de carne roja y el cáncer. De hecho, hay situaciones en las cuales las carnes ultraprocesadas, que son cocinadas a temperaturas muy altas, producen en el cuerpo ciertas sustancias que están relacionadas con el cáncer, por supuesto que sí, pero hay una gran mayoría de carnes que no solamente son las orgánicas, son las que se le conoce como las grass-fed, de prácticas, digamos, regenerativas, que ayudan muchísimo, porque, como tú lo mencionaste, y quisiera que nos expliques, que nos amplíes un poquito más en ese sentido, por qué los alimentos de origen animal son tan importantes para combatir un problema tan grande como es la anemia. Lo he mencionado, los principales, que es la sangrecita, como se le conoce en el Perú, la sangre, el hígado, las vísceras, ¿no? Pero hay todavía mucha, digamos, resistencia o hay mala información en este sentido. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia cuando tú conversas con alguien y le dices, bueno, usted tiene que mejorar su anemia, le recomiendo que coma más hígado, más sangrecita, más vísceras. ¿Cómo ha sido tú en esas conversaciones con tus pacientes?
Gracias por seguir el contenido. Espero que encuentres esta información útil y de valor. No te olvides de suscribirte al canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las publicaciones que hacemos semanalmente. Si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, comparte con alguien a quien tú crees que esto le puede hacer de ayuda. Ahora sí, regresamos al episodio. Bien, esa situación, por ejemplo, de qué tipo de alimentos consumir, por ejemplo, para combatir la anemia. Cuando uno tiene establecida esta enfermedad, lo primero, lo que se debe utilizar es una suplementación. ¿Por qué? Realmente cuando nosotros tenemos una deficiencia de algún micronutriente, es cuando en nuestro organismo los niveles de depósito han reducido o se han reducido dramáticamente. Y los alimentos que son muy ricos en nutrientes no van a poder cubrir al 100%. En este sentido, por ejemplo, en el caso del hierro, los depósitos de hierro a nivel orgánico se han reducido, que han llegado hasta un nivel superficial, vamos a entenderlo de esa forma, alarmantemente donde ya no hay hierro, que es a través de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína de transporte, tiene esa función de poder transportar oxígeno. Como no hay suficiente transporte de transportador de oxígeno, entonces nos sentimos con sueño, nos sentimos cansados, no podemos entender lo que leemos o comprendemos o trabajamos de repente, pasamos mucho tiempo en oficina, o de repente tengo mucho sueño y no entiendo cómo desarrollar mi trabajo. Otras características, otros signos clínicos, por ejemplo, tengo mucho cambio de humor, irritabilidad, en fin. En esta situación fisiológica, yo necesito grandes cantidades de hierro. Habíamos mencionado que el alimento que tiene mayor cantidad es, en este caso, una víscera de origen animal, que es la sangre de pollo, pero aquí los niveles son mucho mayores. Para esto yo necesito ya una suplementación en primer lugar y en segundo lugar que vaya acompañado de alimentos ricos en hierro que complementen justamente esa deficiencia. La finalidad de que se acompañen los alimentos es que una vez restablecidos estos niveles, pueda yo seguir consumiéndolos y sean parte de mi alimentación, que muchas veces, y es casi seguro, en el caso de la deficiencia de hierro, de una anemia por deficiencia de hierro, es que la persona haya tenido una pérdida basal mucho mayor que una tasa de consumo. Es decir, no ha consumido suficientes alimentos ricos en hierro por mucho tiempo. Entonces es necesario corregir este aspecto. No solamente consumirlo, sino también cómo consumir. Había mencionado que los alimentos de origen animal tienen una mejor biodisponibilidad. Generalmente cuando llega a nivel intestinal, a nivel del duodeno, parte del yeyuno, el nivel del intestino delgado, suele absorberse de una manera mucho más rápida. Es decir, pasa directamente a sangre mediante otros metabolismo a nivel intestinal y se absorbe. En el caso de origen vegetal, llega hacia el nivel intestinal, pero el hierro viene de una forma distinta al de origen animal. Entonces necesita otro componente que es el ácido cítrico para convertir su configuración química y puede así ser reconocido por el organismo, llamémoslo de esta forma, y se absorbe apropiadamente. Entonces, entre el origen Así es. vegetal y el animal, el origen vegetal cuesta un poco. Si yo como, por ejemplo, alimentos, por ejemplo, menestras o leguminosas, y no lo acompaño, por ejemplo, de algo de ácido cítrico, por ejemplo, una limonada, podría ser una ensalada que contenga limón, entonces ese hierro va a costar absorberse, la tasa de absorción es mucho menor y no va a llegar a cubrir la propiedad. Y a veces pasa eso. Hay otros elementos o alimentos que conjuntamente se consumen y no permiten una absorción. El hierro es un mineral, es un nutriente que químicamente tiene una carga electroquímica de más 2, vamos a poner, una valencia 2. En el caso del calcio, tiene la misma carga eléctrica. En nuestro intestino existe un transportador que se denomina transportador de metales divalentes tipo 2, que es, digamos, la puerta por donde va a pasar ese tipo de elementos que tengan esa carga más 2. Y generalmente el hierro y el calcio tienen esa misma carga. Si yo consumo alimentos conjuntamente ricos en calcio y en hierro, el organismo va a dar más preferencia a la absorción del calcio por ese transportador. Significa que el hierro no se va a poder absorber de una forma adecuada. Es decir, la interacción de nutrientes que va a haber no va a ser la apropiada. Por ejemplo, si yo en el desayuno, por ejemplo, consumo de repente un sándwich de pescado que tiene hierro de origen animal,
acompañado de un vaso de leche, que es un alimento que contiene calcio. Conjuntamente, no voy a poder absorber ese hierro del pescado. Si yo consumo de repente vegetales, si tengo una dieta pues muy basada en plantas y consumo de repente un alimento de origen vegetal rico en calcio, no voy a poder permitir absorber adecuadamente. Entonces hay que tener en consideración ese tipo de interacciones para poder tener una absorción adecuada. Me preguntaba sobre el consumo, por ejemplo, en niños, cómo prevenir. Eso es cuando ya existe una patología, pero ¿cómo puedo prevenir incorporando estos alimentos? Realmente yo recomendaría alimentos de origen vegetal. Sí es cierto, estoy totalmente de acuerdo en esa situación del consumo de carnes rojas porque aparte de contener hierro, que es a partir justamente de la mioglobina que contienen las carnes, también hay otros componentes que al momento de preparar empiezan a interactuar y expresarse de una manera inadecuada. Por ejemplo, y esto sí está comprobado que tiene una asociación con la presencia, la probabilidad de tener cáncer, sobre todo a nivel del colon, y que eso es muy importante que esto ha sido estudiado hace muchos años, sobre todo cuando son carnes procesadas, es decir, curadas, ahumadas, o que han sido sometidas, por ejemplo, a cocción de fuego directo, como por ejemplo parrillas. Esto sí es dañino y peligroso cuando el consumo es sumamente frecuente. Hay personas, por ejemplo, Frecuente, así es. que consumen parrilladas pues, todos los fines de semana, o carnes a la parrilla o asados, o de repente 2 veces a la semana. Esto sí es un factor que puede tener mayor probabilidad de desarrollar esas enfermedades. Entonces hay que tener cuidado no solamente con el tipo de hierro, sino con los otros factores que están asociados a este consumo. Y lo mencionaba porque sí, pues existen algunos estudios, por ejemplo, la EFSA, que destaca justamente la probabilidad de desarrollar cáncer colorectal con el consumo de hierro M, pero especifica con cárnicos generalmente. Y no hay mucha situación o de repente mucha evidencia clara que realmente sea alimentos como por ejemplo la sangre de pollo, que en el Perú se consume y es recomendada, que pueda generar específicamente cáncer a nivel Ujú. colorectal. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esos mensajes porque hay que contextualizar la situación. Es decir, si hemos mencionado que la frecuencia es muy importante para tener la probabilidad de desarrollar esta enfermedad, la dependencia o el tipo de alimento que voy a consumir. Si yo consumo, por ejemplo, en una cantidad controlada, diariamente, pero asocio a otros alimentos que van a actuar en protección de mi organismo, por ejemplo, vitaminas liposolubles, antioxidantes, va a tener menor probabilidad de desarrollar una enfermedad. Por eso es que una alimentación debe ser variada y debe contemplar estos aspectos protectores más que aspectos que puedan atacar mi organismo. Es decir, yo puedo consumir sangre de pollo, porque es una muy buena fuente de hierro hemínico, que se va a absorber, que lo hemos mencionado, pero si lo acompaño con vegetal, si acompaño con hidratación, si acompaño con un consumo adecuado de frutas y verduras, practico estilos de vida saludable, por ejemplo, en hacer deporte, reduzco el consumo de alimentos ultraprocesados, y consumiendo menor cantidad de alcohol, que sí son factores que van a desarrollar cualquier tipo de cáncer, eso está comprobado por la OMS inclusive, o de fumar, por ejemplo. Entonces, este escenario está controlado con el consumo de ese alimento. Entonces, aquí se trata no de satanizar un alimento, ni otro, ni tampoco engrandecer otro, sino tener un contexto que me permita consumir alimentos de una forma apropiada en beneficio de mi salud sin el perjuicio, por ejemplo, de otros. Y es aquí donde hay que ser muy responsables en enviar mensajes con respecto a este tema muy controversial, muy actual que se está dando en esa situación con respecto a la anemia. Decir, por ejemplo, que no se debe consumir sangre de pollo o no se debe consumir tal alimento, estaría atentando de repente también contra mis preferencias o contra lo que yo puedo disponer económicamente. Había mencionado que al menos en el Perú, las personas tienen menos dinero para poder comprar alimentos. Esto es desde el 2023 hasta del 2022 al 2023. Y teniendo un alimento rico en hierro que puede ayudarme a prevenir, decirle a la población que no lo consuma, es un mensaje de repente no empático, no entendido, no reflexionado. ¿Por qué?
porque voy a contribuir muy probablemente a que continúe ese problema. Conversando nuevamente con lo que me preguntabas, en niños generalmente que empiezan a comer, yo podría brindarle también sangre de pollo sin ningún problema, o alimentos de origen animal y vegetal también, por ejemplo, menestras, acompañados de ácido cítrico. Y que, digamos, menores de 6 meses se puede consumir cítrico, sí es posible. No hay una evidencia sólida que pueda generar de repente una alergia, sino mientras yo exponga a un niño a mayor cantidad de alimentos, tiene un mejor comportamiento alimentario y el organismo tiene mejor asimilación, mejor compatibilidad con esos nutrientes. Entonces yo podría suministrar, perdón, este tipo de alimentos de esta forma. En una persona adulta, incorporarlos diariamente y como mencioné, que sean leguminosas de origen vegetal, vegetales y hojas verdes, podría incorporarlos sin ningún problema. Y de origen animal, el consumir carne, pescado, me parece una muy buena fuente también de hierro, pero en las vísceras, que pues muchos países de Latinoamérica se consumen en diversas formas, también contribuiría a poder suplementar o tener un mayor consumo de hierro. Ojo, hablemos de hierro, porque si hablamos de otros elementos, por ejemplo, el colesterol, mejor dicho, las grasas saturadas, sí hay que tener en consideración que algunas vísceras contienen mayor grasa saturada y hay que tener una prudencia con el consumo de ellas en ese aspecto, ¿no? Pero vale mencionarlo también para poder entender el contexto en el cual la nutrición debe manejarse y no como una verdad absoluta que debe tomarse pues a rajatabla. Claro, es que y mira que estoy de Siempre- acuerdo porque eso es importante para la población entender, inclusive para muchos profesionales de la salud. Los alimentos no se consumen solos. No es que solamente vas a comer una cosa o solamente otra. Es un conjunto de componentes. Tenemos los macronutrientes, tenemos los micronutrientes y es un balance siempre. Tenemos los carbohidratos, las grasas, las proteínas. Y es cierto de que justamente en las carnes de origen animal es donde hay la mayor cantidad de proteínas. Es muy complicado obtener proteínas de origen vegetal de la misma, digamos, concentración, al mismo nivel, consumiendo las mismas cantidades de uno u otro. La absorción va a ser completamente diferente. Sin embargo, nuestra alimentación, como lo mencionas, tiene que ser basada mucho en plantas, en vegetales, porque son no solamente los que tienen los fitonutrientes, tienen la fibra. Y ahí voy con un concepto que es importante, que nos olvidamos a veces de mencionar, es la fibra, porque el tránsito intestinal va a permitir que los alimentos no se queden como estancados en nuestros intestinos, que se mueva. Justamente la constipación es un problema que lo vamos a hablar en otro episodio. El estreñimiento, la constipación es un gran problema de salud. Realmente uno lo toma como un síntoma, pero uno tiene que tener un movimiento intestinal, su defecación idealmente a diario. Y para ponerlo en contexto, es uno de los primeros síntomas que se presentan justamente en la enfermedad de Parkinson. Empieza con la constipación, el estreñimiento, porque retenemos en nuestro organismo productos que deben ser eliminados. Entonces, ¿qué nos ayuda mucho? El consumo de líquidos de agua, la fibra. Y en este caso que estamos hablando del hierro, de la anemia, estamos hablando de los alimentos que son de origen animal, los alimentos de origen vegetal, que son súper importantes también, aunque la concentración de hierro va a ser mucho menor y la absorción va a ser mucho menor, pero también forman una parte importante de una alimentación balanceada. Y eso es lo que se quiere hablar acá. Acá no se quiere hablar de que yo solamente consumo este tipo de carne, yo no voy a consumir nada de eso, porque la verdad que se confunde mucho a la población. La idea es tener una alimentación balanceada, que sea una buena cantidad de proteínas que son importantes en nuestro plato en el día a día, que es uno de los macronutrientes o el macronutriente que no debe faltar en la comida, es su proteína, que te va a llenar, que te va a causar esa saciedad, porque el problema de los carbohidratos son muy importantes también, pero como no hay un requerimiento basal de carbohidratos como lo es de la proteína, y las grasas también son muy importantes, las grasas no, las saturadas, lógicamente hay que tener cuidado, aunque no hay una asociación directa con problemas, sobre todo del corazón. Lo más importante es tener en cuenta que las grasas son los ácidos grasos esenciales, los antiinflamatorios, los omega 3 son los que nos van a ayudar mucho de los alimentos o como suplementación, pero las proteínas sí son algo que son vital, cruciales para el desarrollo, no solamente en los niños, en las personas también de edad avanzada. Entonces, tener todo en eso en un contexto, tener que esto es una alimentación balanceada, entender de que el consumir, en este caso, hablamos de alimentos altos en hierro de origen animal,
la sangrecita, las vísceras, no, una de las más conocidas es el hígado, y hay muchas comidas que se pueden hacer que son además son cómodas. No vas a gastar demasiado dinero en eso y son deliciosas. Y es la manera como uno la cocina también. Es muy diferente cocinar una carne roja en una parrilla a alta temperatura, comerlo 2 o 3 veces por semana, que tener una carne en un guiso, en una cocción lenta y que la comas con unos vegetales, con unas menestras, que va a ser súper saludable para ti. Entonces, hay que tener en cuenta cómo enviamos el mensaje que las personas entiendan. Y lo he escuchado muchísimas veces y es una de las preguntas que más las personas me hacen, es en el sentido de que, ¿es este elemento bueno o malo? Es que no hay elemento bueno o malo, todo es un elemento en conjunto, todo es parte de una alimentación saludable. Y nuevamente, otro aspecto que has mencionado que completamente de acuerdo, Wilber, es el hecho de que los estudios muestran solamente parte de la historia. Uno no sabe realmente de las personas o de las personas que fueron entrevistadas en estos estudios científicos, cómo era el estilo de vida de ellas, qué tipo de enfermedades o comorbilidades tenían, de dónde venían. Entonces, cada uno tiene un estilo de vida diferente. Y las asociaciones son solamente asociaciones, no son causa-efecto. Además, tener en cuenta de que la alimentación en sí es una parte importantísima de nuestra vida, de nuestro día a día, pero también es una parte que va de la mano con otros componentes, con el hacer ejercicio, con el tener un descanso adecuado, con el mejor control del estrés, con el mejorar las relaciones de uno con el resto. Entonces es un conjunto que es justamente la parte del estilo de vida. ¿Cómo llevas tu estilo de vida? Puedes estar comiendo carne solamente una vez al año, pero si todos los días estás lidiando con estrés, si no descansas bien, si no haces ejercicio, tu nivel de inflamación va a aumentar muchísimo y eso va a hacer que tenga más probabilidades de tener cáncer que alguien que come carne de manera más frecuente. Entonces evitemos demonizar las cosas, demos información que sea de evidencia de calidad verídica y más que todo con la experiencia de lo que se vive en el día a día y más que todo práctica, que es lo que a la gente le interesa, ¿ok? De todo lo que me están contando, quiero algo, lo práctico, cómo utilizo eso en mi día a día. Y eso quisiera que nos des justamente, nos estás contando todos estos aspectos de la practicidad del comer rico, del comer saludable. Y justamente quisiera preguntarte eso, Wilber. ¿Cómo educar a las personas? ¿Qué mensaje se le podría dar a las personas? Tú como nutricionista, que has visto diferentes realidades en el país y que sabes de que muchas de las familias, sabes que este problema de la anemia está asociado a un nivel socioeconómico muy bajo. Los recursos son limitados, pero justamente en esos casos, las alternativas de comer algo saludable, algo que sea rico, y en un país que tiene una tradición culinaria muy conocida ahora a nivel mundial, te preguntas cómo puede estar sucediendo que en muchas regiones del Perú los niños tengan unos grados de anemia que son altísimos. Entonces, ¿cómo enviar este mensaje a las personas? Comer rico, comer saludable, pero también comer económico. Sí, no solamente pues en el contexto del Perú, sino pues a todos quienes nos ven. La alimentación no tiene por qué ser algo tedioso, algo sumamente complicado. La alimentación es un aspecto mucho más complejo que también tiene que ver con quién consumo, cuáles son mis gustos, inclusive qué aspectos religiosos puedo tener, y eso debe respetarse también. Sí. Mientras yo tenga la posibilidad de consumir alimentos económicos que están a mi disposición y que sea o que se ajusten a esos parámetros que estamos mencionando, naturales o mínimamente procesados, que los coma oportunamente en horarios adecuados y que no omita o no me sienta yo preocupado o angustiado al momento de alimentarme, significa que lo estoy haciendo de una manera correcta. Y esto no repercute, pues, aumentándome de peso o de repente generándome una complicación mayor al momento de alimentar. Es ahí donde debemos nosotros centrarnos para poder tener una alimentación apropiada. Hay que recordar que la alimentación no debe ser cara, no debe ser complicada, no debo de tener elementos sumamente extravagantes para yo saber que estoy alimentándome saludablemente. El término saludable va desde el aspecto en el que yo lo entienda cómodo, apropiado, equilibrado con la presencia de la mayoría o todos, mejor dicho, los macro y micronutrientes que están en vegetales. En primer lugar, es importantísimo que ya se consume muy poco vegetal y se da más lugar al consumo, por ejemplo, de alimentos como los cárnicos, que sí estoy totalmente de acuerdo en que generan problemas en la salud, y consumir
alimentos que nos den energía. Los alimentos que nos dan energía básicamente son carbohidratos o nutrientes, carbohidratos que están en el arroz, que están en los tubérculos. Una porción de las menestras también nos dan esa fuente de energía, o grasas de origen adecuado, por ejemplo, la palta, hablamos del aceite de oliva, de los aceites en general, todos son de muy buena calidad y esos son los que deben estar presentes en mi alimentación. Por otro lado, sí debo yo de dejar elementos que van a mermar mi salud. El consumo de alcohol excesivo, el tabaco, el estrés, como tú lo mencionaste, Oscar, es uno de los problemas que va en aumento y no saber gestionar el estrés es lo que justamente lleva a desencadenar este tipo de problemas a la salud. En ese sentido, yo les diría a todos que entendamos que la nutrición y la alimentación son aspectos necesarios, importantes para prevenir cualquier tipo de enfermedad, pero necesitamos tener una relación apropiada con él. Si yo no entiendo o no me llevo adecuadamente con ese aspecto, es ahí donde aparecen los problemas, las preocupaciones, las dudas, porque hay información inadecuada que va a generar que yo entre en una circunstancia de no saber qué comer. Y al no saber qué comer, voy a regresar a comer lo más fácil y práctico que encuentro. Lamentablemente, cada vez esto se convierte en una alimentación basada en ultraprocesados, que no debería ser lo correcto. Excelente, excelente. Y mencionaste uno de los elementos que voy a esclarecer para muchas personas que no son del Perú, que nos siguen, que nos escuchan, que es Ok. la palta y el abocado. Y yo creo que solamente en el Perú llamamos palta y me parece que en Chile también, el aguacate o abocado, como se conoce en otras partes del mundo, pero eso es uno de mis alimentos favoritos, es una fuente súper buena de grasas saludables. Y esa es la otra cosa, se le demonizó, por ejemplo, a la palta, al abocado, se le hizo una fama malísima hace muchísimos años, ¿no? Que eso es malo para el colesterol, que eso no comas. Al contrario, es una cosa de los mejores alimentos que hay, aparte del contenido de grasas saludables, es el contenido de fibra y es deliciosa. Hay hasta ahora helados de abocado, helados de palta, si quieres un poquito de un dulcecito ahí que de vez en cuando, definitivamente en todo esto de mantener una alimentación, disfrutar de la alimentación. Y ese es el mensaje que creo que quisiera que quede con las personas que nos ven, que nos escuchan, que el alimento está para disfrutarlo. Nuestras comidas, vengamos del país que vengamos, yo estoy seguro que nos escuchan, nos siguen en México, en España, en Colombia, en el Perú, en Estados Unidos, en donde sea, siempre hay alimentos que son probablemente regionales y que son deliciosos y que no cuestan caro. Lamentablemente, el estrés, la vida muy acelerada, y lo veo porque me ha pasado, nos ha pasado a nosotros y a muchos amigos también, hace de que a veces uno no tenga el tiempo de preparar las cosas, que es algo importantísimo, de repente dedicarle al menos un día a la semana, una tarde a la semana en ir preparándose, digamos que vamos a comer la próxima semana, o que tengamos las verduras ya listas, tengamos, vamos, eso es lo que le llaman el preparar las comidas, ¿no? El meal prep, como se le dice en inglés, la preparación de los alimentos de las comidas, o dejarlas como ya casi listas para que cuando estés trabajando durante la semana y no te queda tiempo de nada, lo único que tengas que hacer es ya, solamente combinar lo que ya lo has, digamos, dejado casi listo en la refrigeradora. Si te hace la vida mucho más fácil, pero hay que dedicarle tiempo. Nuevamente, yo creo, y antes de cerrar esta entrevista, Wilber, creo de que debemos disfrutar de las comidas, debemos disfrutar de la alimentación. En el Perú y fuera tenemos alimentos deliciosos en muchos países y yo pienso que es nuestro derecho comer, comer rico, comer saludable, disfrutar de nuestro alimento, comer balanceado y más que todo que considerar este alimento como una de las herramientas necesarias para tener una vida plena y feliz. Entonces, a estas alturas del podcast, del episodio, Wilby, yo quisiera agradecerte nuevamente. Quiero agradecerte por el tiempo. La verdad que es un lujo tenerte en el programa. Nos has contado muchísimas cosas. Nos has puesto en perspectiva el problema de la anemia desde el punto de vista demográfico, social, cultural, hasta el nivel molecular. Y eso es importante, la evidencia. Pero quisiera preguntarte, ¿cuál quisiera que sea el mensaje con el que quisiera cerrar tú esta entrevista, esta conversación? Que he disfrutado muchísimo, Wilber. Quisiera que nos digas, para quienes nos escuchan dentro y fuera del Perú, ¿qué mensaje quisieras que se lleven? Bien, lo que quiero que entendamos que
Siempre vamos a encontrar estas circunstancias en las cuales van a surgir dudas, conflictos de cómo alimentarme adecuadamente. Yo les sugiero que busquemos fuentes confiables. Existen profesionales capacitados para poder orientar apropiadamente. Y sobre todo, guíense de un profesional que maneja objetivamente la información y no de una manera de repente parcializada o de repente tratando de promocionar tal o tal producto. ¿Ok? Todos tenemos el derecho de alimentarnos y acceder a una salud de calidad en cualquier contexto. Y eso es uno de los mensajes que pues también hemos estado tratando de difundir y de que se entiende la población como un sentir, una voz, un reclamo y como una bandera. La nutrición siempre es el derecho de todos, ¿no? La nutrición es tu derecho. Entendamos ese aspecto. Y es nuestra filosofía también cuando manejamos la nutrición a todo terreno. La nutrición es tu derecho, recordemos eso. Muchísimas gracias, Wilber. Para quienes quisieran aprender un poquito más de lo que haces con nutrición a todo terreno, ¿estás haciendo algún tipo de programa en estos momentos? Quisieras dónde poder ubicarte. Sé que estás activo en muchas redes sociales y nos puedes decir un poquito más dónde las personas te pueden ubicar. Sí, si ustedes quieren más información, pues los invito a que puedan revisar todo lo que estamos trabajando y que se vienen más cosas, que tenemos bastante material para poder abordar. Estamos en las redes sociales como Nutrición a Todo Terreno. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos también, tenemos un perfil en LinkedIn, en ex Twitter. Y también tenemos algunos canales de difusión mucho más con otro contenido en TikTok que nos pueden también de repente ver por esos canales. Es mucho más contenido para diferentes tipos de audiencia, pues que nos ayuda a poder difundir de una manera mucho más amena, mucho más fácil poder digerir esa información, ¿no? Y cualquier consulta o información lo pueden contactar por estos medios y por nuestro correo electrónico también, que es nutricionatodoterreno@gmail.com. Entonces, estamos ahí para poder conocernos, conversar y orientarlos en lo que requieran. Qué bueno, Wilber. Te agradezco nuevamente. Muchísimas gracias. Un tema que es necesario que las personas conozcan un poquito más, un tema que es importante conversar para quienes nos están escuchando en las diferentes plataformas de podcast, siempre agradecidos por el tiempo que nos dan y como siempre les agradezco por una revisión de 5 estrellas para poder llegar a más personas quienes nos ven en el canal de YouTube. Les recomiendo que compartan el contenido con alguien a quien ustedes crean que esto le pueda ser de ayuda, que se suscriban al canal y les agradezco, Wilber. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos Nos pronto. vemos pronto. Muchas gracias. Chao.